Buenas noches, queridos estudiantes, ¿cómo están? Qué Buenas gusto noches, Luis. volverlos a ver. Buenas noches, Liz. ¿Cómo les va? Ya descansó, ya descansados de exámenes. Al fin. Alex. Ah, qué bueno, qué bueno. Con nosotros en el curso de Derecho Internacional Público, con nosotros hay notas de hasta 35. Nos fue bien a todos. Les fue muy bien. Los felicito. Se nota que estudiaron bastante. Bueno, el parte del presente, a partir de hoy, y vamos a ver cómo se va desarrollando la clase. Vamos a tener nuestro segundo examen parcial. Ya casi terminamos la teoría, vamos a empezar con la práctica. Va a estar muy interesante lo de la práctica. Les recomiendo que compren o descarguen sus leyes y tratados internacionales, los que establece el programa del curso, porque vamos a hacer laboratorios también dentro de la dinámica del curso, así como lo hemos hecho anteriormente. Les recuerdo que tenemos todavía 3 meses para terminar el semestre. Vamos a tratar de abarcarlo lo más que se pueda. Lo que no lo abarquemos, vamos a tener que hacer trabajos para poder terminar el contenido, y asimismo también que ustedes tengan el conocimiento de la totalidad o la mayoría de el curso de Derecho Internacional Público. Relacionado a la clase, no al examen. ¿Alguna duda que les genere, que tengan duda con relación a algo que vimos? ¿Algún comentario, alguna observación relacionado al material, al contenido que hemos visto hasta el día de hoy? Ayúdenme a hacer dinámica la clase. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Levi Samuel. ¿Qué pasó, Levi? ¿Cómo estás? Dice que yo tengo así un poco de dudas sobre lo que es la Cancillería. La Cancillería, vamos a anotar acá. Ajá. ¿Alguien más? Así abarcamos los dos temas de una vez. Bueno, la Cancillería, como les decía en su momento, vimos la diferencia entre lo que es una embajada y un consulado. La embajada es aquel pedacito de tierra de un país que está establecido en el territorio de otro país. Por ejemplo, es un pedacito de Guatemala que está en Estados Unidos, México y en todos los demás países donde Guatemala tiene una embajada. Y el representante o el encargado de ese pedacito de Guatemala en la embajada es el embajador, como su nombre lo indica, es el representante de Guatemala allá, es el que nos representa a los 17 millones de personas que somos acá en Guatemala. El presidente y todas sus autoridades nos representa en el país. Ahí estamos bien. Pero también está el consulado, y el consulado dijimos de que aquella porción también es una como oficina que tiene que está constituida en un país, en una ciudad de otro país, al igual que la embajada. Solo que esta oficina, este consulado, le vamos a denominar, va a ser aquella oficina, aquel espacio físico. Imagínense ustedes una casa que adentro va a estar RENAP, va a estar la SAT, va a estar el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía,
va a estar todas las instituciones, no en su totalidad, sino que es un ejemplo figurativo. Van a estar todas las instituciones de Guatemala en esa casita que se llama consulado. Y el representante del consulado es el cónsul o representante de Guatemala que tiene por objeto. El objeto del consulado es el apoyo a nuestros connacionales. Y en ese momento poníamos el ejemplo de los consulados que están en Estados Unidos, que tienen como objetivo ayudar, auxiliar a todas aquellas personas que están en Estados Unidos, entiéndase California y todos los estados que ustedes se puedan imaginar. Y la Cancillería, teniendo como base la embajada y el consulado, la Cancillería va a ser el nombre o el calificativo que se le va a dar en su momento a esa persona que va a representarnos a Guatemala. Un ejemplo claro, ustedes vieron la noticia del día, no sé si fue esta semana, ayúdenme a hacer esa remembranza, donde el ministro de Relaciones Exteriores, de apellido Búcaro, ¿cómo se llama? Mario Búcaro, estuvo en una sesión permanente en la Organización de Estados Americanos. ¿Vieron esa noticia? Levi, ¿viste esa noticia? Sí, licenciado. Bueno, entonces ese señor Mario Búcaro que está ahí es nuestro canciller. Es el nombre que toma internacionalmente el embajador, el ministro de Relaciones Exteriores de cada país, pero cada país tiene le denomina de diferente forma, y una forma de que el lenguaje sea universal es el canciller. Entonces, nosotros acá dentro de Guatemala le denominamos el ministro de Relaciones Exteriores, pero una vez se sube al avión y se traspasa la frontera de Guatemala, entonces ya es nuestro canciller y representa la Cancillería. ¿Qué significa eso? La representación de Guatemala ante otros países. ¿Qué diferencia hay? Cónsul, embajador y canciller. Embajador es el representante de Guatemala en otros países. El cónsul va a ser la persona que va a auxiliar, que tiene como objeto auxiliar a todos los connacionales que están dentro de un país. Entiendas, Estados Unidos es el ejemplo más claro. Y el canciller es nuestro ministro de Relaciones Exteriores aquí en Guatemala, que va a ir a representar a Guatemala a otros países, pero se mantiene aquí en Guatemala. Regularmente en los noticieros, por ejemplo, el más común acá, CNN en español, cuando ustedes han escuchado hablar a varios periodistas de ese noticiero, entiéndase Fernando El Rincón, Carmen Aristegui, Patricia Yanió, todas esas personas mencionan la palabra canciller, pero es la persona que sale de Guatemala y representa a Guatemala en otros países o ante otros estados o ante organizaciones internacionales. ¿Estamos bien ahí? Levi, ¿cómo estamos? Estamos, licenciado. Gracias. Tenía dudas ahí porque yo pensé que la Cancillería tenía alguna oficina también en el extranjero, pero no, él solo es el representante nada más, y sería en casos especiales en que el ministro de Relaciones Exteriores sale del país. Pero también por eso ese es el nombre universal, porque también, por ejemplo, la embajada de Guatemala en Israel o en cualquier país también se le denomina canciller. El canciller es como el representante de aquella persona que lleva la bandera de Guatemala, así como ahorita estamos en un espacio que lleva la bandera de Guatemala a cualquier parte del mundo, o está en cualquier parte del mundo, se le denomina canciller. Bueno, ¿alguien más? Vamos a ver, Nora, cuénteme, Nora. Félix, buenas noches. Solo tengo duda. Usted Hola, ¿cómo dice está? que allá en Estados Unidos, en los estados de Estados Unidos, auxilian a nuestros nacionales. ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Cómo Por los ejemplo, auxilian? digamos de que solicitan su documento personal de identificación allá, o por ejemplo, ustedes como notarios
Imagínense una persona allá en Estados Unidos que necesita enviar una carta para, es el esposo, ¿verdad? Y la esposa va a salir, se va a ir de viaje por cualquier razón a otro país que no sea Estados Unidos, por ejemplo, necesita migración, no la va a dejar salir porque necesita la autorización del papá. Entonces, por ejemplo, podría llegar Juan Pérez de los Palotes al cónsul de Los Ángeles o Dakota del Sur, por ejemplo, y llega ya con el cónsul y le solicita que por favor le legalice la firma de la carta de autorización para que salga el niño con la mamá a un curso, a lo que usted quiera. Entonces, el cónsul tiene esa fe pública allá en Estados Unidos, le firma o lo hace por medio de un notario, cualquier procedimiento que se puede establecer, y eso lo están viendo ustedes en Derecho Internacional Privado. Entonces, de esa forma es como se puede, es esa ayuda que se puede brindar. Por ejemplo, una persona que fallece en Estados Unidos, el cónsul hace los trámites necesarios para que repatriar a la persona fallecida para que venga a Guatemala y sea sepultado acá si es identificada, ¿verdad? Porque si no está identificada no se va a poder. ¿Estamos bien? Sí, yo quiero aportar un poquito de conocimiento porque su servidor trabajó en la embajada de Chicago y en la de Nueva York. Y pues ¿Embajada o consulado? En el consulado. Bueno, trabajé en la embajada en Nueva York, que tenemos ahí una de las oficinas de la embajada donde está el embajador, y el consulado también trabajé yo en esas dos áreas, pero en el consulado sí se ve como, por decirlo así, todo lo administrativo, ¿no? O sea, que pueden sacar pasaportes, DPI, documentos, y en la embajada, pues ahí está el embajador y ya es como que más interno, digámoslo así, con procedimientos de cuando hay reuniones con otros embajadores o cuando hay reuniones con el alcalde de Nueva York. Entonces sí es diferente, pero sí se ayuda a los guatemaltecos en todo aspecto, y las personas piensan que si son migrantes no pueden ir a la embajada, y no, cualquier guatemalteco, medio sea guatemalteco de origen, puede visitar la embajada, solicitar una partida de nacimiento, partida de defunción, porque allá adentro está RENAP, así como decía usted, así mismo es unas oficinitas que tiene RENAP, y ahora está ya el compromiso que se está poniendo la SAT también, porque hay muchos que ya envían carros a Guatemala, entonces ya se está formando un poquito más de todo eso. Yo ya no trabajo ahí, pero cuando trabajé ahí fue una de las cosas que pudimos notar. Gracias. Muchas gracias, Julio, ¿verdad? Licenciado, ¿y cómo se llama el documento de identificación personal que les dan allá en Estados Unidos? Porque no se llama DPI. Sigue siendo un documento, si es emitido por Guatemala, es un documento personal de identificación, porque es el documento reconocido acá en Guatemala, pero es también si es una persona residente o se encontró adquirió la ciudadanía, ya le dan un documento de Estados Unidos, pero mientras sea guatemalteco puede andar identificado con un DPI. Algo muy importante, y la diferencia la marcó aquí Julio, ¿verdad? Que la embajada está constituida allá en otro país o otro estado, y las relaciones, y él lo manifestaba, que se da relaciones entre estados, ¿ya? Con otros embajadores, con tratados entre estados, por ejemplo, la reunión que decía Julio allá en Estados Unidos con relación a el alcalde de la ciudad, por ejemplo, pero ya es relación entre estados, ya es macro, ¿no? En cambio, el cónsul es una relación entre connacionales que solicitan esos servicios que mencionaba Julio. Entonces ya es, denominamos micro, ¿va? entre personas individuales. En Derecho Internacional Privado se puede establecer que los nacionales o los connacionales o las personas que están legal, había una pregunta ahí de Blanca, creo yo, ¿pueden ser las personas ilegales
o legales debidamente establecido. Por ejemplo, muchos inmigrantes o las personas, como le dicen los mexicanos, los mojados allá en Estados Unidos, si llegan allá al consulado de Estados Unidos, no van a ser retenidos, porque Guatemala no tiene esa política de agarrar un guatemalteco y enviarlo a Estados Unidos. Es por eso que los connacionales no llegan ahí, porque piensan de que van a ser deportados, pero en ese sentido, la diferencia va a ser la embajada, relaciones entre estados, macro, y el cónsul va a hacer relaciones entre particulares o micro, denominamos de esa forma para poder diferenciarlo. Bueno, entonces, derivado de eso y atendiendo lo que estamos platicando y que se deriva de lo que estamos analizando, tenemos en este caso los límites y fronteras, hasta dónde llega el derecho de un país y hasta dónde llega o se alcanza el derecho de otro país. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Tenemos el territorio, la población, el poder público y el Estado de Derecho, que significa que un Estado se rige por sus normas vigentes o sus leyes vigentes y que son debidamente cumplidas por todos los habitantes de ese estado. Domingo, contame, Domingo. Bueno, entonces, el límite, entonces los elementos del estado tenemos el territorio y dentro del territorio, ¿qué manda? Buenas noches, Lick. No le había encendido el micrófono. Pero ¿Quién habla? Le decía anteriormente que es un comentario nada más que tuvimos como experiencia en relación a las embajadas. En el 2007 estuve en Japón y sucedió un terremoto. Habíamos más o menos como 15 extranjeros de diferentes nacionalidades. Sin embargo, en esa oportunidad, casi la mayoría de embajadas se pronunciaron prestándole ayuda a sus connacionales. Sin embargo, habíamos 3 guatemaltecos que estuvimos buscando ese apoyo y nunca nos lo dieron. Tuvo que asistirnos las autoridades japonesas. Y será que, bueno, sí, debería de haber una embajada en Japón. Solo que recuerden que hay algunos países que son demasiado extensos. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes en Estados Unidos que solo hubiese una embajada que estuviera del lado este o en la costa este y ustedes necesitan algo y ustedes viven en la costa oeste y o sea, cruzarse esa porción de terreno de todos Estados Unidos es inmenso. Entonces, posiblemente eso sea, pero entiendo que ustedes nunca llegaron a contactar esa solicitud, nunca llegaron a la embajada ni al consulado a pedir esa ayuda. Es que ninguna embajada nos asistió físicamente, mejor dicho, no asistió físicamente a los otros compañeros, pero sí nos ubicaron rápidamente, ubicaron rápidamente a hoteles donde irse. En cambio, nosotros los guatemaltecos tuvimos que esperar la asistencia japonesa. Sí, me imagino. Pues aquí posiblemente no, se me ocurre decirle que tal vez no llegó el llamado a donde estaban ustedes, tal vez, posible, por eso no, porque sí tienen la obligación de ayudarlos, eso es un hecho que los tienen que ayudar a cualquier connacional. Correcto, así es, Lick, pero nunca nos llegó esa ayuda, más que Japón nos asistió, ¿verdad? Y mayormente, pues, mi admiración para esa cultura, ¿verdad? La parte humana sí la tienen, ¿verdad? Tratan a las personas como humanos que somos. Pero fue, claro,
nada más, Lick, en relación a las embajadas. Muchas gracias, Domingo. Bueno, entonces, dentro de los límites y fronteras... No escuché en qué lugar decía el compañero que tuvieron el inconveniente. Tengo muy mala señal. ¿Sería tan amable de repetirlo? Japón. ¿Perdón? Japón. Mire, y yo no sé si en Japón existe o no una embajada como tal. Solo recuerde que las embajadas las abre el Estado de Guatemala en función económica. En muchos estados nosotros no tenemos representación diplomática. Primero. Segundo, existe también un embajador itinerante que es el que representa a Guatemala, digamos, en dos o tres, básicamente es en 2 estados. Y ocurre siempre en países que están muy alejados de nosotros o que nosotros no tenemos relaciones muy fuertes. Generalmente las relaciones de Guatemala se van más por el lado económico y ahí es en donde los lazos se hacen más fuertes. Era solo un comentario. Gracias. Muchas gracias. Bueno, dentro de los límites y fronteras tenemos las características. ¿Para qué nos sirven? Los límites y las fronteras de cada uno de los países. Es un factor de paz para evitar ese confrontamiento entre diferentes estados, atendiendo a que puedan agarrar porciones de terreno o porciones de territorio que no les corresponden. También es un signo de independencia. Por ejemplo, ahorita que estamos en el mes patrio, la independencia no únicamente significa en ese momento de la historia, en 1821, que Guatemala se independizó de la corona española por cuestiones económicas y todo lo relacionado que ustedes ya saben, y como nos lo enseñaron en la escuela. Carlos, ¿mencionaste algo, Carlos? No, no es nada formal. Ok, entonces, en ese sentido, la independencia, como nos la enseñaron en la escuela, posteriormente nosotros, como estudiantes universitarios, hemos visto la historia universal, la historia de Guatemala, y después ya logramos determinar cuál es la razón por la cual nos independizamos de la corona española. También es un elemento de seguridad donde podemos establecer que las fuerzas de seguridad pueden cuidar cada uno de los límites fronterizos o los límites territoriales de cada país. Pero ¿qué diferencia hay entre un límite y una frontera? ¿Será lo mismo? Entonces, en ese sentido, el límite es aquella línea imaginaria. Por ejemplo, ustedes ahorita traigan a su mente cómo es el mapa de Guatemala. Pero el mapa de Guatemala se puede establecer que viene desde Petén, baja por toda la frontera con México, después agarra Huehuetenango, una línea recta, después hace hay unas quebradas, hasta llegar a la zona marítima o la plataforma continental y después la playa y todo. Imagínense el mapa de Guatemala. Entonces, a eso se le llama límite. Es el límite territorial o imaginario que nosotros sabemos de que Guatemala es de esa forma. Váyanse a Estados Unidos y dentro de esa línea, dentro de ese viaje imaginario, váyanse a México, váyanse a El Salvador, váyanse a Honduras y van a determinar cómo están divididos o cómo la geopolítica está dividido por cada uno de los elementos o las líneas imaginarias de esos países. Pero no significa que nosotros como Guatemala tenemos una pared así en la orilla y en donde nos aislamos como que si fuera nuestra casa, hacemos un círculo o circulamos nuestro terreno y levantamos 2 metros de bloque. En cambio, los países no son así, sino que el límite territorial es la línea imaginaria. Y la frontera es otra cosa. La frontera, el límite lo podemos tomar como imaginario o el contorno que ustedes están imaginando ahorita como en Guatemala. Pero la frontera ya es algo real, algo concreto, algo tangible que se puede tocar, que se puede ver, que se puede, en este caso, pasar o traspasar como materialmente hablando. Por ejemplo, llegamos en el sentido de que, por ejemplo, las personas que han viajado
a los diferentes países que están aquí a la par de Guatemala, entiéndase Honduras, Belice, El Salvador y México. Por ejemplo, si han ido a El Salvador, han llegado a la frontera de Pero de Alvarado, o también a Honduras, a la frontera del Florido, a Belice, a Melchor de Mencos, a México en la frontera de Gracias a Dios, La Mesilla, Tecumán, Ayutla. Entonces, para pasar a México tienen que pagar, o tienen que, en este caso, tienen que identificarse y decir a qué van a cada uno de México, a qué lugar van a México, cuál es la razón que van a cruzar a México, El Salvador, Honduras, o Belice. Entonces, en ese sentido, la frontera va a ser lo que efectivamente se mira. Carlos, contame, Carlos. Carlos. Sí, Enrique. solo con una consulta. Como en el caso de Estados Unidos, el límite no sería imaginario. ¿O sí? ¿Por qué? Por lo que han puesto para que no crucen los inmigrantes. Ah, bueno. Por el muro. Esa es otra historia, ese es el muro. Pero sí, por ejemplo, ahí ya se le denomina frontera, la frontera que establece el muro, porque es tangible, lo pueden ver, lo pueden, tus sentidos lo pueden percibir, la vista, el tacto, cualquier sentido que en ese vean la línea imaginaria o el muro que han puesto entre Estados Unidos y México para que no se crucen los inmigrantes. Pero esa es la diferencia entre límite y frontera. Pregunta de examen. Indique la diferencia entre límite y frontera. Entonces ustedes van a establecer de que es algo imaginario o es el contorno, los dibujitos que están en las láminas que venden en la librería de la librería de su colonia, en donde van a hacer sus trabajos, y ahí se establece donde dice Guatemala y traza una línea. Ese es el límite territorial o el límite de cada territorio o de cada país. Pero la frontera ya es una oficina administrativa, denominémosla de esa forma. Ya es algo concreto, algo que se mira, algo que se toca o que se debe de traspasar para poder o pedir autorización para poder pasar. Por ejemplo, aquí vi un comentario ahorita de alguien que indica de que está en México, pero pasó el río, por ejemplo. Entonces, ¿él cruzó una frontera o cruzó el límite? El límite. Exacto. El límite. Entonces, así es. Efectivamente, él cruzó el límite porque no pidió ninguna autorización para pasar al otro país. Entonces, también tenemos, en ese sentido, la diferencia, o ya tenemos delimitado qué es el límite y la frontera. Entonces, pero también, y esos límites se clasifican. Carlos, levantó la mano, Carlos, contame. Buenas noches, Lick. O sea que el límite ¿Cómo estás? Buenas noches. no es, o sea que el límite no es como tal, usted indica que es imaginario, como decía el mensaje, o sea, pasó físicamente, no imaginariamente. Por lo tanto, no sería tan imaginaria como usted lo indica, Lick, o estoy mal. Ahorita vamos con eso, porque hay diferentes límites y fronteras. Pero sí, el límite siempre va a ser imaginario. O sea, por ejemplo, imagínense ustedes, vieron la noticia ustedes del fin de semana, donde había que estaban haciendo las primeras pruebas del Tren Maya, allá en México, que recorre toda la península de Yucatán y atraviesa como 5 estados de México. Entonces, si ustedes agarran, por ejemplo, un programa, puede ser Google Earth, y se posicionan encima imagínense esto, encima de la península de Yucatán, y solo van a ver monte, la orilla, la plataforma continental que rodea el mar, pero no van a establecer hasta dónde llega Guatemala entre Mérida, Cancún y Petén.
Del otro lado, ya más para el norte, no van a establecer dónde llega, por ejemplo, el Naranjo en Petén y dónde empieza ya Mérida. Entonces, a eso se le llama imaginario. Pero hay diferentes elementos que pueden ya no volverse imaginarios, sino que efectivamente ese límite ya tiene algo concreto. Y lo vamos a ver. En ese sentido, esa clasificación del límite o esa frontera se clasifica también en naturales u orográficos. Los naturales son aquellos límites realizados por la naturaleza. Y vamos a ver en ese sentido que, por ejemplo, a los que han ido a Tapachula, a Ciudad Hidalgo, y de ahí, de la frontera de Ayutla, Tecumán, para pasar hacia Tapachula, han visto de que ahí está el río Suchiate. Pues el río Suchiate es el claro ejemplo de un límite natural, que es, en este caso, es un límite un límite fluvial. Pero también están los orográficos. Por ejemplo, los orográficos son aquellos límites que no están establecidos a lo largo de toda la frontera o el límite territorial. Explico. Vamos primero con los naturales. Por la naturaleza, son hechos realizados por la naturaleza. Pero también están los orográficos, o los que salen, o los que están como en relieve dentro de ese límite territorial o fronterizo. Y esto quiere decir, por ejemplo, puede ser un ejemplo, vayámonos para el teléfono, si no lo voy a botar. Por ejemplo, en el continente asiático está el Himalaya. ¿Qué es el Himalaya? Es una de las montañas o montes más altos del mundo, pero está efectivamente entre China y la India, pero tiene más parte o más porción de tierra sobre la India. Entonces, aunque sea un poquito, aunque sea que está un pedazo, una porción de tierra está en China, pero tiene el más proporción de tierra en la India. Entonces, ¿de quién va a ser? ¿De China o de la India? En este caso va a ser de la India. También otro ejemplo tenemos a los Pirineos. Por ejemplo, los Pirineos está entre España y Francia. Pero ¿a dónde corresponden los Pirineos? Tiene más proporción. En ese sentido, más proporción de tierra sobre Francia, entonces los Pirineos corresponden a Francia. Y también tenemos a los Andes y los Alpes. Blanca, cuénteme. Buenas noches. Sí, hola, ¿cómo está? Buenas noches. Entiendo perfectamente lo del límite, ¿verdad? Que no es algo que se pueda, así a ciencia cierta, indicar. Pero sí hay ¿Qué se puede hacer? Hay aguas nacionales y aguas internacionales. O sea, por ejemplo, si compartimos un río en medio de Guatemala y México que abarca 10 metros de ancho, pues 5 y 5, no es así. Sí, veamos. Por eso era el ejemplo. Por ejemplo, un río va a ser el límite entre Guatemala. Pero ¿a quién le pertenece el Suchiate? ¿A México o a Guatemala? Tendría que ser a Guatemala. El río Sumacinta, más arriba allá en Huehue, ¿a quién le pertenece? ¿A México o a Guatemala? Pertenece a Guatemala. Pero también tiene su parte en México. Entonces, por ejemplo, imagínese usted esa línea de Huehue, imagínese la mera esquina de Huehue, y el río viene y cruza la frontera. Entonces, el río no está sobre la línea imaginaria de Huehuetenango que divide la frontera, sino que va a estar parte en México y parte en Guatemala. Entonces el río va a ser de los dos, pero la línea imaginaria se establece. El río Sumacinta no divide a Guatemala y México. En cambio, el Suchiate sí.
tal vez no toda la extensión del departamento o el municipio, pero sí, por ejemplo, en Tecumán. En Tecumán, entonces, usted está de este lado, por ejemplo, está la aduana. Imagínense que está la aduana acá en donde está la SAT y todo lo que se hace en esa oficina administrativa de la SAT, y de ese lado está usted, pero pasa la balsa a través de esos inflables y pasa y se cruza el río y ya está en territorio mexicano. Entonces, el Suchiate no pertenece a México, sino que pertenece a Guatemala. Eso es un límite fluvial. Aparte tenemos los lagos y lo vamos a ver más adelante. Pero quería terminar con esto. Por ejemplo, les decía lo del Himalaya, que estaba en la parte indochino, los Pirineos, Francia, España, Francia, los Andes, Chile, Argentina, los Alpes en Suiza. A los que saben de, por ejemplo, alguien que conozca acá o que practique el montañismo, que me pueda colaborar con esto. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay? Buenas noches. Perdone, yo esa pregunta tenía. Póngale cuando uno se para sobre el volcán Tacaná, o sea, ahí está bien marcada la línea, que la mitad pertenece a México y la mitad pertenece a Guatemala. ¿Ese qué tipo de límite sería? Ese es un orográfico. Ese es orográfico. Se escribe, vi un comentario, es onográfico, es oro. Escriban la palabra oro acompañado de la palabra gráfico. Orográfico. Entonces les decía yo, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre alpinismo y andinismo? ¿Qué diferencia encuentran ustedes? Los Alpes en Europa y los Andes en Sudamérica. Exacto. Sí, efectivamente es en este caso, la actividad o la práctica del montañismo, si se hace en los Andes, se llama andinismo y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esos son elementos orográficos. Y aparte son naturales orográficos. Y aquí tenemos el ejemplo de los fluviales, que era la pregunta que nos hacía Blanca. También tenemos los elementos orográficos lacustres, que son los lagos. Aquí en Guatemala no se me ocurre ningún ejemplo por el momento, pero váyanse entre el territorio de Estados Unidos y Canadá, cabal, en la línea divisoria entre esos dos países está la ciudad de los lagos, que le llaman, y cabal está la mitad de los lagos, no sé cómo se llaman esos lagos, la mitad pertenece a Canadá y la mitad ahí sí pertenece a la mitad, perdón, a Canadá y la otra mitad a Estados Unidos. Tenemos los... en Guatemala tenemos la laguna de Huija. ¿Qué más? ¿Dónde está ubicada esa? Entre El Salvador y Guatemala, Jutiapa. Por ejemplo, a veces podría ser un ejemplo lacustre. Muchas gracias. También tenemos los artificiales. Los artificiales, ustedes han escuchado sobre los paralelos y los meridionales. Los paralelos es como se dividió, no recuerdo el nombre de la persona que dividió, o dibujó el mapa de todo el mundo y lo dividió en paralelos. Si ustedes ven un mapa mundi, se dan cuenta que tiene un montón de líneas así horizontales y verticales. Pues así es como se divide también el mundo. Y esos límites paralelos y meridionales también forman parte de esa división del límite o frontera, en este caso, orográfica. También tenemos los límites convencionales, que es una voluntad. Por ejemplo, se me ocurre a mí, podría ser una negociación de una porción de tierra entre Guatemala y México, entre Guatemala y Honduras. O sea, hay una convención, un tratado, algo de acuerdo, una mancomunidad de voluntades para poder establecer, dame la mitad y yo te doy la mitad, o viceversa, ¿verdad? Aparte, pero no tiene nada que ver
por ejemplo, con el problema que tenemos nosotros en Belice, que es el diferendo territorial. Belice reclama, indica que la parte de Guatemala es de ellos, y nosotros sabemos de que esa porción de terreno que está dentro de Belice es de Guatemala, es de nosotros. Y ya hubo una consulta popular que se va a someter a la Corte a la Corte Penal Internacional, que ahí van a hacer en este caso, va a establecer a quién le pertenece cada uno de esos, o efectivamente se va a dividir de una forma convencional. Los tradicionales, por ejemplo, podría ser, hay algunos países en donde, por ejemplo, no recuerdo el país, pero han visto ustedes en alguna parte del internet en donde, por ejemplo, cuando sube la marea es parte de un país y cuando baja la marea es parte de otro país. Entonces, y ahí navegan las naves acuáticas en esa parte. Entonces ese límite es convencional. Y normalmente el mar no le pertenece a nadie, según los acuerdos internacionales. Solamente 12 millas náuticas dentro o cerca del territorio de cada país, eso le pertenece a un país en sí. Es lo que puede defender y no podría permitir que alguna tropa que entre a su territorio por las aguas. ¿Sí? Sí, de hecho eso vamos a ver ahorita, ese es el siguiente tema. Entonces, los límites, muchas gracias, Carlos, ¿verdad? Miguel Ángel. Miguel Ángel, perdón. Entonces, en ese sentido, ahí se puede establecer los límites, los naturales y clasificados como los orográficos, que ya vimos que pueden ser fluviales, límites, el límite marítimo, que es lo que vamos a ver ahorita, el lacustre, lagos artificiales, los invisibles, que son los paralelos o los meridionales. También se puede establecer el Ecuador. ¿Qué es el Ecuador? Aparte de ser un país, es la mitad del mundo, es la cintura del mundo, la parte cabal que está dentro de, que divide el mundo en dos. Posteriormente tenemos, dentro de esos límites y fronteras, tenemos el espacio terrestre, tenemos el espacio marítimo y el espacio aéreo o el espacio estratosférico, que es el espacio extraterrestre, es donde están todos los elementos, todas las bases internacionales de comunicaciones o satélites que están en el espacio y que también tienen una regulación legal y que ha sido objeto de convenciones, tratados, impactos internacionales con relación al respeto del derecho o cómo se puede explotar cada uno de esos elementos del territorio nacional. Y vamos a empezar con el límite terrestre. ¿Qué es el límite terrestre? En ese sentido, es la porción de tierra en donde está asentado un país. Esto quiere decir que se concatena con lo que hemos visto anteriormente. En ese sentido, el límite del espacio terrestre es toda aquella porción de tierra, lo que se puede ver en donde estamos parados nosotros, en donde estamos, donde construimos nuestra casa, donde el Estado construye una carretera, donde es parte del Estado. Ese es el límite, el espacio terrestre. Todo lo que se puede ver, entiéndase montañas, barrancos, archipiélagos, istmos, todo lo que tenga que ver con tierra es el espacio terrestre. Posteriormente viene el espacio marítimo, que era lo que decía Miguel Ángel. Y eso, pero antes de entrar al espacio marítimo, veamos, y esas medidas, o esas distancias que hay entre cada uno de esas zonas que las divide la CONVEMAR. ¿Qué es la CONVEMAR? CONVEMAR es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar. Pregunta de examen, ¿qué significa CONVEMAR? Entonces ustedes en una de sus preguntas sacan 5 puntos porque escriben que es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar. Pero antes de entrar al espacio marítimo, quisiera preguntarles,
¿Tienen alguna duda con relación al espacio terrestre? ¿Qué es límite? ¿Qué es frontera? ¿Y cómo se clasifica de una forma doctrinaria? Así también está clasificado de una forma legal, pero no está determinado por un código internacional de derecho con relación a los límites, sino que si ustedes, vayámonos a Derecho Civil 1, en donde vemos qué le pertenece al Estado, los bienes del Estado, en donde establece cada uno de las distancias que hay y cómo determina o cómo define cada uno de esos espacios la ley acá en Guatemala. Pero internacionalmente no hay una regulación que diga espacio terrestre es, Guatemala tiene un espacio de, sino que es de derecho interno que lo hacen valer frente a otros estados. 1 minuto para consultas. Necesito consultas, necesito dudas, necesito observaciones, comentarios. Carlos Baten. Lick, perdone, fíjese que no sé si voy a salir del tema, pero fíjese que yo estaba leyendo más o menos sobre los datos geográficos. Me surge una duda. Fíjate que se te pierde la señal. Pero como ¿sí? Aquí indica, fíjate, no, perdón, se divide en Antártida este y al oeste, pero mi pregunta central es, ¿me escucha? se pierde la señal. No se te escucha, compañero. ¿Cómo? Lick, perdón, ¿me escucha? Ahorita sí. Lick, yo le preguntaba de que, ¿cómo se llama lo que es Antártida? Dice que es un continente, pero está dividido en dos. Está el este y el oeste. Pero la pregunta central que yo tengo, ¿ahí hay países, Lick, o no hay países? Porque parece que tiene hasta, ¿qué? 2.000 metros, ¿cómo se llama? De hielo, de espesor, algo así que recuerdo, Lick. Entonces, yo no sé si hay países o no, Lick, perdón, y si es un continente tal como indica el libro. Sí, efectivamente. Recuérdense que como podríamos ponerle como comercialmente, la y el Ártico se les denomina los continentes blancos, porque eso es el polo norte y el polo sur. Efectivamente, no hay un país directamente que esté dentro de la Antártida, sino que son parte, por ejemplo, Alaska, Groenlandia, indica, están cerca de la Antártida, pero no tiene esa calidad o ese valor de país como tal, sino que únicamente es establecido como el continente blanco y no pertenece a ningún continente, sino que únicamente lo está determinado como el polo sur o el polo norte. Entonces, como tal, país dentro de la Antártida no hay, sino que ya está establecido Groenlandia y Alaska. Y Alaska, recuérdense que pertenece a Estados Unidos, entonces es de parte de Estados Unidos, y Groenlandia es parte de la Antártida, pero ya tiene su delimitación. Fernando, vi que levantaste la mano. ¿Estamos bien ahí, Carlos? Sí, buenas noches. Solamente para complementar la información de ahí del compañero. La Antártida es un continente único, ¿verdad? Y no va a tener o no va a pertenecer directamente a un país, pues, es directamente a un continente. Esto es por lo frío y seco y ventoso que pueda estar directamente dentro de su tierra. Y eso va a explicar que realmente, pues, no se tiene como tal, o sea, o no puede haber algún tipo de humano o ser vivo ahí dentro del mismo, ¿verdad?
Esto Claro. no va a ser ni siquiera un continente, ¿verdad? Sino muchos van a estar reclamando también un derecho territorial directamente también entre países que puedan tener algún tipo de conflicto para ver a quién le pertenece cierta parte del mismo, ¿verdad? Y como usted también lo indicaba, estos van a pertenecer directamente a sectores polares que va a tener directamente la Tierra como tal, ¿verdad? Únicamente Y como para también, información y exacto, a la duda del compañero. Gracias, Lick. y también la Antártida está destinado como centro de investigación, por eso que no pertenece a ningún un país como tal. Puede ser que Groenlandia esté cerca o dentro del, ¿cómo se llama? Dentro del polo norte, pero no pertenece a Groenlandia, sino que es una zona exclusiva para la investigación científica. Blanca, cuénteme. Lick, solo una duda con lo que mencionaba usted de que hay satélites. Justo recientemente estuve viendo un video del presidente de México que indicaba que no hay satélites, que él quiso como contratar ese servicio, ¿verdad? Platicando con los países que supuestamente tenían los satélites para tener más, mejor comunicación, ¿verdad? Mejor tecnología, porque a él le parecía raro de que en algunos lugares no llegue la señal de los dispositivos y que le indicaron que en realidad no hay satélites. Entonces me quedó la duda, ¿verdad? De que si en realidad hay satélites, como usted lo mencionó ahorita. Sí, efectivamente también el espacio estratosférico o el espacio sideral, extraterrestre, bueno, no extraterrestre, ultraterrestre. Esa es la idea que nos han vendido, ¿va? Porque obviamente de aquí para, por ejemplo, en el día no se puede ver si efectivamente hay un satélite, ¿va? Porque está a distancia muy larga. Posiblemente sea verdad, ¿verdad? O posiblemente sea una conspiración. Imagínense cualquier cosa, pero en teoría sí debería de existir un satélite que es como que la central para la distribución de las líneas y todo esto, ¿verdad? No soy experto en telecomunicaciones, pero considero que debería de haber algo que efectivamente desde arriba se va para arriba y regresa a la señal, así como la conocemos. Entonces, pero es muy interesante lo que usted nos dice. A mí me gusta mucho las noticias de México, porque son bien vanguardistas, y esa no la había escuchado, la voy a buscar. Si tuviese el enlace, se lo voy a agradecer. Entonces, licenciado, perdone, el Polo Norte y la Antártida son dos continentes que no pertenecen, o no hay ningún país que pertenezca a estos, ¿ya? Porque están al extremo del planeta. La Antártida está al extremo sur, como bien se entiende, el polo está al lado norte del globo terráqueo. Y esos están cubiertos por 1500 metros de hielo, de espesor. Entonces, por eso, normalmente no hay nadie que viva en estos lugares. ¿Así es? Claro, pero sí, usted tiene la idea, pero el polo norte es la Antártida, o así le denominan, y el polo sur es el Ártico. Entonces, ahí en la esquinita de Argentina, hasta allá abajo, donde está el estrecho de Gibraltar, pero, o no sé cómo se llama, Magallanes creo que se llama, no recuerdo muy bien, pero como tal, como continente o como país, no está determinado. Yo les indiqué que le denominan el continente blanco, pero en teoría es la Antártida, es únicamente, se conoce científicamente y oficialmente como la Antártida. Y está al lado sur del globo terráqueo. No está al lado norte. Entiendo que está arriba, ¿verdad? Pero no, como dice usted también, no pertenece directamente a un país, porque lo han declarado por derivado a todo
le podemos denominar fuente de información científica que se puede establecer o recuperar o estudiar, analizar, como lo que ustedes lo puedan denominar. Es por eso que lo declararon como únicamente para experimentos o investigación científica, no para vivir, porque ahí sí que, como su nombre lo indica, humanamente imposible vivir ahí. Licenciado, ahí les compartí a todos en el chat los nombres correctos o cómo es que se les llama o cómo los conocemos directamente para que puedan tener ahí información. Excelente, muchas gracias. Que la Antártida es conocida también como el Polo Sur. Ah, ok. O sea, Polo Norte, el Polo Norte también es llamado boreal o ártico. Eso va a ser del lado norte y del lado sur. Le van a llamar meridional o antártico o Polo Sur. Muchas gracias, Fernando. Bueno, entonces, dentro del espacio marítimo, tenemos, como su nombre lo indica, ya entramos a lo que es el mar. ¿Y qué es el mar? Es aquella proporción de tierra que rodea totalmente o parte del planeta Tierra. Se llama planeta Tierra, pero hay más agua que tierra, ¿verdad? Entonces, y esta porción de agua que está al límite de cada uno de todos los países costeros o la ribera de todos los mares, tiene diferentes nombres. Y tal como lo mencionaba el compañero, indicaba varias medidas o varias distancias que hay entre cada una de ellas. Y dentro de los nombres o zonas que establece el mar o que se establece esas medidas, tenemos, en primer lugar, tenemos las aguas interiores. ¿Qué significa esto? Aquellas proporciones de agua que entran dentro de la tierra, que vienen directamente del mar. Pero por eso se llama, regresemos a lo que vimos hace un momento. ¿Qué quiere decir? Los límites naturales u orográficos, fluviales y lacustres, que están dentro de la Tierra, dentro del espacio terrestre, que nacen en algún lugar de la Tierra y después van a desembocar al mar o a un lago. Pero el espacio marítimo y esas aguas interiores es lo que se le denomina tierra firme, o lo que se determina en su espacio como tal, aquella entrada del mar en tierra. Ustedes han ido al puerto de San José y del lado donde está una colonia, o no sé cómo se llama ese lugar, o qué es, pero se llama El Laberinto. Está al lado, cuando uno llega a la costa del puerto de San José, sube el puente y se va a mano derecha, llega en donde está el estero, le dan recto y van a donde está un rompeolas hecho de piedra. Entonces, imagínense ese pedacito de tierra en donde se logró acceder el mar y entra agua del mar a ese espacio. A eso se le denomina las aguas interiores o la tierra firme. ¿Por qué? Porque ya está cerca de la tierra, está dentro del espacio terrestre, está también donde se puede, en este caso, es parte, aquí sí ya lo puede alegar esa soberanía o defender esa soberanía cualquier país que pueda, que tenga ese acceso al mar dentro de su territorio nacional. El ejemplo era ese, por ejemplo, pero vayámonos a México. Y cabalas, si no sé mal, el estado que está en la frontera con Estados Unidos, en donde está la península, no, es el Istmo de Baja California, donde hay un brazo y dentro de ese brazo hay una entrada al mar. Entonces, eso, la doctrina o los tratados y convenios internacionales denomina las aguas interiores o tierra firme.
Y el ejemplo que les ponía era lo del estero, como se le denomina acá en Guatemala, la entrada de agua del mar en una proporción de tierra. Y puede ser alegado o reclamado como soberanía. Después tenemos la plataforma continental. Y esto es por ello que lo íbamos a ver despacio, porque esto va una tras otra hasta llegar a la zona de alta mar. Y la plataforma continental, en este caso, la doctrina, tratados internacionales, le denominan como tal, porque es la tierra que se adentra dentro del mar. Imagínense ustedes nuevamente en el puerto de San José, y ustedes llegan a la playa, al límite entre la tierra, donde está la arena negra, entre la tierra y el mar, y empiezan a caminar, a todo eso, a toda esa proporción de tierra que está debajo de las aguas o debajo de las olas que vienen del mar, a todo eso se le llama plataforma continental. Imagínense ustedes, y hagamos este ejercicio mental. Imagínense, saquen toda el agua del mar, guárdenla un ratito, y imagínense cómo es el mundo sin agua. Entonces, toda esa tierra que va a dar hasta el fondo del mar, que se va para abajo, llega a la costa y va para abajo hasta que llega al fondo del mar. Entonces, a todo eso que está en la orilla del mar se le llama plataforma continental. Y su medida son de 200 millas marítimas. Trabajo de investigación para el próximo lunes. Investigar qué medida tienen las millas marítimas. Doce millas de mar territorial, 12 millas de zona exclusiva y 200 millas de zona exclusiva. Serían 22.2 kilómetros, que es igual a 12 millas náuticas. Pero la plataforma continental tiene que ser las 200 millas marinas, que es totalmente distinto a millas náuticas. Ya que lo están haciendo por ahí, de una vez, busquémoslo. Pues entonces les decía que la plataforma continental, porque cuando uno llega al mar, no es que, imagínense ustedes, que llegamos a la orilla del mar y está hundido así, cortado así directamente. No, eso se va introduciendo al mar poco a poco, ¿verdad? Pero no puede, la plataforma continental de cada país únicamente en ningún caso puede ir más allá de las 200 millas marinas. Cuando el quiebre... Son 863.965.669 kilómetros cuadrados. 200 millas. Las 200 millas marinas equivalen a 863.965.669 kilómetros cuadrados. Bueno, eso es la plataforma continental, entonces es lo que se mete, pero... la milla marina es lineal, no es en metros cuadrados, es solo en millas. Aparte son millas cuadradas, metros cuadrados. Por eso les decía que lo investiguen despacio, y lo hacemos en una hoja y lo escaneamos y lo subimos y lo entregamos el día lunes. Ahí les vamos a habilitar el espacio para que lo suban a Claro. Entonces, para que quede claro, porque si no ahorita lo vamos a confundir. ¿Puede repetirle qué es lo que hay que investigar? Porfa. La medida de las millas náuticas y millas marinas. Obviamente no solo se van a meter al buscador de internet y buscar ahí, sino que también busquen en libros. Vamos a ver si efectivamente de una forma científica o con base científica, vamos a hacer si lo que está en internet es cierto, porque ahí se recuerdan de lo que está en el internet
no todo es cierto, ¿verdad? Entonces tenemos las aguas interiores, ya llevamos las aguas interiores, la plataforma continental, ahora veamos el mar territorial. Era lo que decía el compañero y él empezó a desglosar. Pero el mar territorial significa, lo entiendo de esta forma, de que el mar territorial es cuando usted llega a la playa, las personas que han tenido la oportunidad de viajar en avión y entran o ven desde arriba el mar, la playa, la costa, la ribera del mar. Han determinado de que la línea es recta, aunque cuando uno está en el mar se mira así como culebreado toda la orilla, ¿verdad? Pero desde el aire es una línea casi perfecta. ¿Se han dado cuenta de eso las personas que han viajado? Pues a eso desde a partir de ahí se pone el metro y se miden 12 millas. 12 millas. Entonces, a partir de ahí, de esa línea del mar, para adentro se tiene 12 millas. Es totalmente distinto, y no lo vayan a confundir, por favor, entre la plataforma continental y el mar territorial. ¿Logran determinar la diferencia entre plataforma continental y el mar territorial? Primero dice 200 millas marinas. Y después dice el mar territorial, 12 millas de mar territorial. ¿Qué diferencia hay? Vamos a ver un voluntario para ver si vamos quedando claro. Si no participan, vamos a empezar el lunes a encender la cámara. Carlos, contame, Carlos. Lick, fíjese que, bueno, según mi lógica, ¿vale? Aquí a pura lógica, como dice Claro. mar, ¿cómo es? Territorial. Territorial, Lick, es la línea que marca los límites, o sea, como que yo entiendo como que fuera un cuadrado, ¿vale? Mientras que la plataforma continental, tal como usted indicaba, que como que es la orilla del mar, pero ya con tierra, ¿vale? No sé si estoy bien o estoy... Es al revés. Mira, pues, la plataforma continental va a ser la tierra que se va a meter dentro del mar. ¿Ya? Y el mar territorial es a donde llega la ola o la playa, como le quieran denominar ustedes, y agarran el metro y miden 12 millas para adentro. A eso se le denomina, pero es sobre el mar. La plataforma continental es debajo del mar. ¿Ya? La mental línea horizontal que se mira al final. ¿Horizontal en dónde? Que dicen que es como la línea horizontal que se mira casi como al final del mar, es la división de territorio, según lo que me han dicho. Acá, pero lo que le han dicho ahorita es el momento para poderlo investigar y comprobarlo científicamente, tomando en cuenta lo que usted sabe, la información que le estoy proporcionando y lo que va a ir a investigar usted después de que termine el curso. Entonces, como les indico, el mar territorial va a ser la orilla, donde llega la ola, ¿cómo se llama? La playa para adentro, 12 millas. Después tenemos el mar contiguo. Después de haber medido esas 12 millas de la playa para adentro, tenemos el mar contiguo. ¿Y qué significa el mar contiguo? Esto quiere decir que desde la orilla es otra medida. Desde la orilla de la playa para adentro tiene 24 millas. Esto quiere decir, pero no vamos a sumar. Y no vamos a sumar 12 más 24.
sino que vamos a medir también desde la orilla del mar, la ribera o la playa, para adentro 24 millas, que va a abarcar también el mar territorial, pero a esto también se le denomina el mar contiguo. ¿Por qué? Porque en este caso ya estamos dentro del mar, ya hay imagínense 12 millas para adentro y después otras 12 millas, ya estamos prácticamente, ya no se mira tierra. A esto se le denomina el mar contiguo. Posteriormente a eso viene la zona económica exclusiva. Y esta zona exclusiva, ¿cómo es? Zona económica exclusiva también va a ser dentro del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí es donde efectivamente se realizan o es aquellos mares navegables en donde regularmente se navegan los barcos con mercadería. Se cruzan el mar y todo lo que ustedes han visto en la tele o en internet. Y esto se le llama la zona exclusiva. Pero esa tiene otra medida que es una anchura de 200 millas para adentro. ¿Ya? Esto también tomado desde el punto de partida de la playa, pero entonces ya tenemos, la primera medida va a ser 12 de mar contiguo, después desde la orilla vamos a tener 24 primero de mar territorial, después 24 sobre las mismas 12 del mar contiguo, y vamos a tener esa zona exclusiva de 200 millas para adentro. Entonces, vamos a tener 3 medidas sobre las primeras 12 millas. ¿Logran comprender? ¿Alguna duda hasta aquí? O sea que partimos siempre de la orilla hacia adentro. O sea, con esas medidas, por ejemplo, 200 millas, 24 millas, siempre de la orilla hacia adentro. De la orilla. No, siempre va a ser de la orilla. Por ejemplo, se me ocurre ponerles el ejemplo, miren esos lapiceros. Digamos de que esta va a ser la orilla de la playa, aquí, mi mano. Entonces, la primera medida va a ser, con este lapicero, el primero, vamos a medir 12 millas de mar territorial. Después viene el mar contiguo, que también lo vamos a medir desde aquí. Imagínense aquí. Sobre esas 12 millas, aquí, termina. La segunda ya abarca hasta aquí, 24 millas. Y el mar contiguo, perdón, la zona económica exclusiva, ya son otras 12 millas que van a ser contadas desde aquí arriba. Imagínense acá, bueno, aquí es más largo esto, pongámoslo así. Aquí, algo así. Entonces, imagínense, la zona exclusiva es más largo porque se pasa, pero siempre va a ser medido desde la orilla del mar, desde la playa, desde donde llegan las olas. Y posteriormente tenemos el alto. ¿Qué manda? ¿Cuánto mide la zona exclusiva, licenciado? Disculpe, así como estaba explicando. ¿Qué manda? ¿Cuánto mide la zona exclusiva? 200 millas, pero siempre va a estar tomado desde aquí arriba. Desde aquí. Ajá, eso sí lo entendí, gracias. Y posteriormente, después de las 200 millas de la zona exclusiva, ya viene el alta mar. Ese territorio es de todos para todos y lo pueden aprovechar todos. El alta mar no tiene dueño. En cambio, esas 12 millas sí puede ser alegado o reclamado como soberanía nacional en algunos casos. Por ejemplo, imagínense ustedes navegar dentro de esas millas o esa medida que está dentro, se debe tener un permiso especial. ¿Y cuál es el permiso especial? Imagínense la zona exclusiva. Por ejemplo, va a pasar por acá, digamos de que viene un barco de Europa, cruza el canal de Panamá y se viene por toda la orilla centroamericana de la zona, dentro del espacio de la zona exclusiva, zona económica exclusiva, y se viene por toda la orilla de Centroamérica, pasa enfrente de Panamá,
pero tiene que pedir una autorización. Imagínense esa autorización para llegar a México, a una zona costera del Golfo de México. Entonces, ese barco, imagínense acá, va navegando desde en esa línea en la zona exclusiva. Pero si se pasa otro poquito más, en 210 millas, ya llega a alta mar, y entonces ahí no tiene que pedir autorización a nadie. ¿Por qué? Porque el alta mar es un espacio común que no tiene dueño y no puede ser reclamado por ningún país que quiera o que pueda ejercer soberanía sobre el alta mar. Y posteriormente tenemos el fondo del mar. El fondo del mar también, tal como es la Antártida, está establecido para investigación y estudios científicos. También el fondo del mar o el fondo marino no tiene dueño y es de uso exclusivo para la humanidad. Zona de estudios o investigación científica. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda? Perdón por el ejemplo, pero era lo más rápido que encontré. Pero estuvo bien la explicación, Lick. Bueno. Entonces, terminemos ahí y continuamos el día lunes. Solo investiguen eso que les digo de millas náuticas y millas, ¿qué era? Millas marinas. Investiguen en libros, no solo se basen en el internet, porque recuerden lo que ya les expliqué. Entonces, en una hoja, ya saben lo que tienen que poner, y vamos a habilitar un espacio para que lo suban a Classroom, y vamos a ver qué fue la investigación que realizaron. Bueno, entonces, Gracias. Para mí ha sido un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Los veo el día lunes con toda la actitud. Les deseo un buen fin de semana. Pórtense mal, pórtense mal, que de nada les sirve. A ver el partido domingo, Lick, a ver el partido domingo. Sí, cabal, ahí viene el partido. Dale, feliz noche, Dios lo bendiga. Muchas gracias a los